Bendecidos hermanos del Señor, nuevamente con otro tema precioso, un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Y es sobre Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde habla sobre Cristo formado en nuestros corazones. Este versículo comenzó a trabajar en mí desde hace muchos años. Prediqué sobre él, pero no lo pude lograr entender y comprender hasta los últimos tiempos, cuando me di cuenta de lo que es realmente ser formado Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces hemos conocido la gracia, hemos conocido la palabra de Dios, hemos estado en el Evangelio, hemos predicado, hemos enseñado, hemos sido líderes, hemos trabajado en mil cosas. Pero Cristo realmente no ha sido formado en el corazón. ¿Por qué? Porque se necesita mucho dolor, mucha angustia, se necesitan muchas cosas para que Cristo sea formado en el corazón de nosotros. Miren lo que dice Gálatas 1, 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando estaba leyendo este versículo me estaba acordando de mi hija, que a propósito voy a ser abuelo por primera vez. Primer nieto. No por primera vez, sino primer nieto. Cuando mi hija quedó en embarazo, el día que ella me llamó feliz, se sentía la mujer más feliz del mundo, alegría, fiesta. Fueron pasando los días y después comenzó a tener náuseas, después comenzó a tener dolores, me llamaba, estoy enfermo. Y ahora en este momento ya está esperando. Ese momento ya está bastante gorda, ya su niño ya está bastante grande, ya está por nacer el bebé. Pero ella en este momento está deseosa de que nazca rápido ese bebé porque está cansada. Entonces me di cuenta del proceso tan grande de lo que es un embarazo. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, el hecho de que nazca el niño no quiere decir que ya fue formado. Apenas es el comienzo. Vienen los dolores y después de los dolores ya vienen los trasnochos, la enseñanza, la educación. Van a pasar meses y años hasta que un día ya ese hijo ya ha sido formado. Exactamente pasa con nosotros en el Evangelio. Llegamos al Evangelio y esos momentos son tan lindos, tan felices. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos pasando por diferentes situaciones que vamos pasando de una u otra manera. Dolores, angustias, enfermedades, pobreza. Hay momentos que parece que Cristo no nos escuchara. Hay veces que decimos, bueno, Dios, ¿qué te pasó? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué caí? ¿Por qué volví a cometer los mismos errores? Pero no podíamos entender hasta que ya no esté formado Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está formado en nosotros, entonces podemos decir, Señor, gracias, porque ahora puedo predicar, puedo enseñar conforme a lo que está tu palabra escrita. Hay tres maneras para que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y tiene que ver con el Evangelio. La primera es conocer el Evangelio. La semana pasada estuvimos hablando sobre esto. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Por qué dijo él conoceréis la verdad? ¿Acaso los judíos ya no conocían la verdad? No la conocían. Conocían el Antiguo Testamento, pero no conocían la verdad del pacto, la verdad de la gracia, la verdad del Espíritu. No la conocían. Entonces él les dijo, conoceréis. No le dice, están conociendo, conoceréis. Les estaba hablando de un futuro. Conoceréis la verdad. Se estaba refiriendo al evangelio que él le iba a entregar al apóstol Pablo en las 14 epístolas o las 14 cartas que nos dejó escritas para nosotros aprender ese evangelio.
Cuando nosotros aprendemos a dividir lo que es la ley y lo que es la gracia, cuando no mezclamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento sirve como ejemplo para el Nuevo, pero no las leyes ni los principios, no. Entonces, cuando nosotros podemos entender y comprender eso, es cuando nosotros logramos entender las verdades tan hermosas que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Vamos a ir a Gálatas 3:10, lo que dice realmente sobre la ley. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue hecha ¿para qué? Para maldición. Y aquí hay mucho que explicar. Desafortunadamente, el tiempo en televisión no es muy largo. Por eso en las clases es cuando es mucho mejor. Ok, dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la única manera para tú ser justificado no es por las obras que hagas, no es porque ayunes, porque vayas a misa, porque vayas al servicio, porque estés diezmando, porque tengas largas oraciones, porque hagas vigilia, porque hagas ayunos. No, nada de eso. Es por la fe. Entonces dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que hiciera ¿qué? Los 613 mandamientos y las 10 leyes que están escritas en el Antiguo Pacto. Versículo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué vino a cumplirla? ¿Acaso la ley no servía? No, la ley tenía que ser abolida, tenía que ser acabada. Cristo vino a cumplir la ley, a quitarla, a entregarnos la gracia, a justificarnos y a declararnos justos, santos, perfectos y puros delante de Él. Eso fue lo que hizo la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, en ese momento se acaba el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto nos trae cosas más lindas, porque ya no nos trae condenación. El nuevo pacto nos trae libertad total. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo ahí lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay que saber qué es vivir conforme a la carne y qué es saber vivir conforme al Espíritu. Eso lo vamos a explicar después. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces está refiriéndonos que la gracia es la ley del Espíritu. Y la ley de Moisés es la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer? Condenó al pecado y lo metió en una cárcel llamada carne, para que nosotros pudiéramos vivir por la gracia, que es vivir en el Espíritu. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo conozco yo la gracia? Porque me han enseñado, en la iglesia me enseñan un versículo de ley y un versículo de gracia. Un día me dicen, el Señor vino, te salvó, te purificó, te limpió, tú eres puro, eres perfecto, eres lo mejor del mundo, Dios te sanó, Dios te hizo todo.
y a la semana siguiente te dicen, pasen para acá al frente los pecadores porque tienes que arrepentirse porque eres lo peor del mundo. Entonces, o me justificó o no me justificó. Entonces vienen toda una cantidad de preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Entonces, ¿cómo conozco la gracia? Vamos a ir a ese punto que es bien importante. Gálatas capítulo 1, versículo 11, comienza a aclararnos. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando acá y dice, un momento, todos ustedes, yo no conocía a Jesús en la carne, yo no conocía a Jesús cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando hacía milagros, pero yo lo que sé no lo recibí de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, ni de ninguno de ellos. Lo recibí directamente de Jesucristo. O sea, Jesucristo, bien importante que entiendas esto, Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo muchas veces, lo lleva al tercer cielo, le enseña el evangelio, le enseña la palabra y le dice, hey Pablo, esto es para mi pueblo, para los gentiles, y para los reyes también, y para los judíos, pero especialmente es la gracia, es el regalo que yo le voy a dar al pueblo. Si alguna vez ellos lo pueden entender y lo pueden comprender y lo conocen esta gracia, van a ser bienaventurados en todos los aspectos. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente. Estaba hablando del evangelio que él les había enseñado. Y le dice, ustedes están siguiendo otro evangelio, que no es el que yo les he enseñado. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio que Cristo le entregó, el apóstol Pablo lo quería pervertir. ¿Y qué es lo que empezaron a mezclarle? Ley. Le empezaron a mezclar obras de la ley con la gracia. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando acá, nos dice, un momento, yo les voy a enseñar a ustedes el evangelio, les voy a enseñar la verdad. ¿Qué ha pasado durante tantos cientos de años? Que desafortunadamente la iglesia tradicional y muchas iglesias tergiversaron, mezclaron, hicieron una mezcla tremenda entre el antiguo, el nuevo, traían unas cosas del pasado para poder juzgar a los del presente. De todo eso vamos a hablar, sobre el diezmo, sobre el ayuno, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre los demonios. Todos son temas que hay que traerlos porque todos están escritos en el Nuevo Testamento. Pero hay una mezcla en que una semana te dicen que el diablo está bajo tus pies y tú feliz estás ahí, sí, el diablo está bajo mis pies, y al día siguiente te dicen, es que el diablo te tiene acabado. Momento, si está bajo mis pies, ¿cómo me va a tener acabado? O sea, son una cantidad de figuras que tenemos que aclararlas, tenemos que entenderlas y comprenderlas para que nosotros no podamos vivir en derrota. Pero de eso vamos a hablar después. Ok, seguimos. La segunda, entonces la primera es conocer el evangelio, la segunda es creer en el evangelio, porque hay muchas personas lo conocen, muchas personas conocen el evangelio, conocen el nuevo pacto, pero no lo han creído. Hay gente que no cree. Entonces vamos a ir a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Pero, pastor, luego Jesucristo no dio la vida por nosotros no nos salvó fue Jesucristo, entonces ¿cómo el evangelio nos va a salvar? ¿Cómo es que es el poder de Dios para que nos salve?
no está hablando de la salvación de nuestro espíritu, está hablando de la salvación diaria. Cuando habla, por eso tenemos que dividir todo esto. Cuando habla en el original, habla de una salvación diaria. Tú necesitas ser libre todos los días de la enfermedad, de la pobreza, de la angustia, de los malos tratos, de tantas cosas, de los malos pensamientos. Y eso es lo que hace el Evangelio de la Gracia, libertarte. Ahora, 2 Timoteo 1 dice así: por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo, yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios tiene un depósito para ti, que lo ha puesto. Pero ese depósito tú lo vas aumentando a medida que tú vas conociendo el Evangelio y vas creyendo en el Evangelio. Ese depósito está en ti. Pero voy a terminar para poder explicar eso. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es bien importante poder entender esto. A medida que tú vas caminando en el Evangelio y tú crees en el Evangelio, tú vas guardando un depósito en ti. Ese depósito es la gracia, el regalo de Dios. Pero llegó un día en que caíste. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que caen y nunca se vuelven a levantar. Hay personas que se enfermaron y ya nunca más no fueron sanas. Hay gente que cayó en la pobreza y nunca volvieron a levantar. Hay gente que cayó en un divorcio, que están en un divorcio y nunca vuelven a encontrar una persona que los ame. ¿Cuántas cosas suceden? Pero ¿cuántas personas podemos decir lo contrario? Hay un depósito. ¿Por qué? Porque la gracia va guardando en ti. A medida que tú vas creyendo, tú vas guardando ese depósito. Ese depósito está guiado por el Espíritu Santo. Cuando llega la crisis, llega el problema, entonces el Espíritu Santo toma el depósito que tú tienes dentro de ti. ¿Para qué? Para librarte, para prosperarte, para bendecirte, para darte una segunda oportunidad, para que tú sigas adelante, para que tú seas prosperado, para que tú seas bendecido, para que tú cambies tu vida. Entonces, por eso es tan importante el Evangelio, porque hay muchas personas que juzgan, pero ¿y qué tal si llegan a caer? Y si no han guardado el depósito, nunca se van a levantar. Por eso es bien importante que entendamos y comprendamos eso. El versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, las palabras del apóstol Pablo, sanas, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Y después sigue, vuelve a decir, guarda el buen depósito, guarda. Entonces, la primera es conocer el Evangelio, la segunda es creer en el Evangelio y la tercera es obedeciendo. Porque tú puedes conocerlo, creerlo, pero no obedecerlo. Y esto aquí es bien importante, muy, muy, muy importante. Porque cuando tú obedeces el Evangelio y por algún momento te saliste del carril, regresas. Pero cuando no lo has obedecido y cuando te has burlado y has juzgado y has hecho mil cosas, difícil. Le conozco muchas personas que no regresan y no regresan y no regresan. Y se quedan en el alcohol, se quedan en la fornicación, se quedan en el adulterio, se quedan en el robo, se quedan en las drogas, se quedan. Porque no tenían un depósito que los sacara de ahí. Romanos capítulo 2, versículo 1. Tienes que obedecer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bendecidos, yo les digo algo que es bien importante. Esto es bien impactante. Cuando tú juzgas, tú te estás exponiendo a ser juzgado después. No juzgues a nadie. Entrégale todo a Dios. Si alguien cometió un error en la vida, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu amigo, solamente ore. Yo dije una vez una frase que me salió en el espíritu esa vez: ore por mí, no me critique. Porque cuando las personas caen, es como un árbol que cayó y todo el mundo quiere hacer leña de ese árbol. Y entre más grande sea el árbol, más leña hay. Y entre más fino sea el árbol, más quieren separar los trozos y llevárselos. Que no seas tú uno de esos, sino que seas tú aquel reparador, aquel restaurador. No importa quién sea. El apóstol Pablo para nosotros fue un ejemplo. Fue restaurado por mi Señor Jesucristo después de haber asesinado, haber mandado matar a los cristianos. Y si vemos en la historia, está lleno de estos ejemplos. Entonces sigamos. Dice, versículo 4. ¿O menosprecian las riquezas de su benignidad, de paciencia, de longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Muy importante conocer esto, muy importante que conozcas esta palabra, porque no podemos escapar del juicio de Dios. Pero sí podemos tener un depósito para el día de la crisis. Les habla un hombre que ha tenido una experiencia muy fuerte, una experiencia bastante dura, o no una, varias, en muchas áreas de mi vida, en el matrimonio, en mi cuerpo que se enfermó una vez también. Todo lo que ha sido económicamente, una crisis económica que tuve supremamente fuerte. O sea, he pasado por todas. Entonces ahora me doy cuenta de algo muy grande, muy importante. Es que si yo tengo el depósito de la gracia y tengo un verdadero arrepentimiento y un cambio total en mi corazón, Dios es fiel y justo para relevantarte, para restaurarte, para darte victoria nuevamente. Pero se necesita un corazón contrito, humillado y poder reconocer tus errores. Entonces, reconoce tus errores, no para con los hombres, porque al hombre le fascina que se le arrodille. No, tú no tienes que arrodillarte ante ningún hombre, sino ante el verdadero Dios, ante el único, a Jesucristo. Y Él mira tu corazón y te levanta, te prospera, te bendice, vuelve otra vez y te da una oportunidad y vuelves otra vez a la victoria total. Así que estos tres puntos son muy importantes porque así Cristo se va formando en nuestros corazones. Pero en ese lapso
nosotros tenemos que dejar todas las obras de la carne. Cuando, a medida que vas pasando la vida, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil. Muchas veces la gracia se prestó para cometer errores, porque se decía, bueno, todo lo puedo, no, el versículo famoso, que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, bueno, me es lícito. Además, Cristo ya me salvó, ya me purificó. No. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, tenemos un cuerpo, y este cuerpo es el que va a sufrir. Este cuerpo es el que va a sufrir. Por eso, si una persona te da amor, ámala. Ámala. Y si esa persona fue tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu cónyuge, lo que hubiera sido en la vida, y cayó, perdónalo, o perdónalo. No estoy hablando de que tienes que regresar con las mismas personas a vivir con ellas, no, pero sí, perdónalos y sigue adelante tu camino, porque si tienes el buen depósito por el Espíritu Santo, te va a levantar y otra vez vas a volver a respirar. Dios tiene un milagro para ti, bendecido, un milagro grande, porque yo sé que muchos de ustedes han sufrido, muchos han llorado. Son muchas las lágrimas que han habido en el corazón de muchos de ustedes, igual que las lágrimas que han habido en mi corazón. Pero yo sé que la gloria de Dios se manifiesta, y muy grande se manifiesta. Hoy yo le puedo decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque salí de lo de bar. Salí de lo de bar a la victoria. Y yo sé que esto es bueno, es lindo, es duro, pero es hermoso poder vivir la victoria del Señor Jesucristo. Y voy a hablarles sobre esas obras de la carne, pero ya después con más calma vamos a tener un tema de lo que son las obras de la carne. Solamente voy a leer el versículo. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, están en Gálatas 5, que son inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no heredarán las bendiciones que Dios tiene, no tienen depósito. Puedes cometer un error, pero si tienes el depósito, el Espíritu te levanta, pero si no tienes el depósito, no. Así que este es tiempo de que tú creas en el Evangelio, ores. Olvídate de tu pasado, olvida el pasado. Murió. Dios tiene para ti un presente muy grande y un futuro maravilloso. Tal vez restaure esas personas que de pronto te fallaron alguna vez y vengan a tu lado. Pero tal vez no. Eso es potestativo de Dios. Tú solamente ámelo a Él. Espera en Él, que Él va a hacer las cosas grandes para ti. Así que, bendecidos, es todo el tema de hoy y espero que haya sido de mucha bendición para todos. Los amo en el amor de Cristo y le doy gracias a Dios por estas bendiciones tan grandes que están llegando a las vidas de todos ustedes, a mi vida y todo lo que Dios nos está entregando. Amén, amén, y los veo la próxima semana. Gracias.